Dicho esto, vamos a aprovechar para darle la bienvenida entonces a la doctora Cristina Morra. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Hola, buen día José Luis, buen día a toda la audiencia. Bien, acá estamos. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y al doctor Emiliano Terril. Emiliano, muchas gracias por venir. Buen día, José Luis. No, gracias a vos por la invitación y por tenernos en cuenta siempre. Bien, la idea, como referentes o representantes del círculo veterinario de nuestra comunidad, es poder plantearles a ustedes y que nos puedan contar. Porque hace algunos días atrás surgió una información que había una extraña enfermedad en los caballos y que existía la peligrosidad de que esa enfermedad se trasladara fácilmente a los seres humanos. Entonces la idea es aclarar este tema que me parece importante. Gracias, José Luis. Bien, como vos dijiste, hay algo que hay que tener en cuenta de todo esto antes de empezar a hablar propiamente, que sí, es una zoonosis ocasional, porque no todas las personas que tienen contacto con este mosquito, que es el transmisor de la enfermedad, enferman o tienen algún problema de salud. La encefalomielitis equina es una enfermedad viral propia de los caballos, que en realidad es viral y el caballo es un hospedador terminal de la enfermedad. La enfermedad está, o el virus está guardado o acantonado, como decimos nosotros, en diferentes especies de aves, que son el reservorio de la enfermedad. Son las que verdaderamente tienen la aportación del virus, las que hacen viremia y que lógicamente por picadura de mosquitos son trasladados a otra especie, en este caso los equinos y nosotros, que somos terminales de la enfermedad, nosotros somos totalmente ocasionales. Lo bueno que planteamos con la gente del círculo cuando sabíamos de la entrevista es la posibilidad de despejar dudas también de cómo ocurrió esto desde que empezaron las denuncias hasta el día de hoy. Así que te voy a contar más o menos cómo fue la cronología de esto. Esto comienza el 21 de noviembre, cuando desde localidad de Corrientes y desde Santa Fe empieza a haber denuncias al INTA Castelar, donde diferentes veterinarios empiezan a denunciar una enfermedad en equinos que tenía como demostración de los animales signos clínicos de origen nervioso. Dificultad para caminar, ataxia, movimientos espásticos musculares, fases de sobreexcitación, de rechinamiento de dientes, todo movimiento, todo, digamos, actitudes que no son normales, y también fiebre, depresión, y en última instancia decúbito, o sea que el caballo se tira al piso de lado y muerte de los animales. Lo que también se denuncia es que no es en una categoría especial, sino en diferentes categorías de caballos, llámese potrillo, yegua, caballos machos castrados o no. A partir de ahí el INTA pide a los diferentes veterinarios de registro en enfermedades equinas que tengamos en cuenta que si tienen algún caso que lo denuncien, y que en lo posible, si se encuentran con algún cadáver, que puedan enviar diferentes muestras para poder diagnosticar y tener en cuenta los diferentes diferenciales, que digamos, los diferentes diagnósticos diferenciales que podrían ser esto. A partir de ahí se empieza a trabajar y el SENASA emite la alerta de que hay, digamos, un problema sanitario emergente, que se llama, que esto es lindo que se entienda, porque la verdad que en poco tiempo hubo muchos comunicados.
Entonces precisábamos muestras para poder decir qué era. Entre todas esas enfermedades se tenían en cuenta herpesvirus equino, se tenían en cuenta las encefalitis, que son encefalitis equina del este, que es un virus del oeste, encefalitis del Nilo, que se llama, que es otro virus, y encefalitis equina de Venezuela, que esa la consideramos por ahí más grave porque es la exótica, la que todavía nosotros en nuestro medio no tuvimos. Y también un diferencial muy importante en salud pública que había que tenerlo en cuenta también porque eran manifestaciones nerviosas, que era rabia. Sabemos que en esta época también empieza a circular mucho en esa zona, en el norte, el transmisor de la rabia, que es un murciélago, el nombre científico es de modo rotundo, y bueno, había que tenerlo en cuenta. A partir de ahí se empieza el diagnóstico, se empiezan a enviar muestras y lo que se logra es poder decir si es un alfavirus, es un grupo de las encefalitis, y ahora se supo que es la encefalitis equina del oeste, ¿no es cierto? Ayer hablando decíamos, bueno, es en parte una mala y en parte una buena noticia porque, por empezar, la variante esta está incluida en las vacunas que nosotros usamos, que comercializamos y que normalmente están en el país. Lo malo es que como lógicamente esta enfermedad, la vacunación hace unos años había pasado a ser voluntaria y no obligatoria, no hay vacuna todavía disponible en cantidad suficiente. Entonces, bueno, ahí es donde estamos en ese cuello de botella que estamos todos esperando que se empiece a producir localmente la vacuna para poder distribuirla y usarla. Bien. Cristina, ¿se sabe los motivos, las razones por la cual, digamos, apareció de esta manera o tuvo, digamos, esta aparición en algunos medios de difusión nacional? Es una enfermedad que en realidad en nuestro país ha tenido ciclos desde el año 73 en adelante de aproximadamente cada 10 años. Es coincidente con episodios de inundación, porque precisamos un caldo de cultivo en el ambiente, que es la combinación de agua, aves silvestres y mosquitos, ¿no? No es casual que justamente en Corrientes, donde aparece el primer foco, están sufriendo en este momento un episodio de inundación. La enfermedad siempre estuvo, o por lo menos es fácil recordarla para nuestros adultos, la llamaban locura de los caballos con nombre vulgar. Ese nombre vulgar hace referencia a los signos que acaba de manifestar Emiliano. Es un caballo que se lleva cosas por delante, que hace movimientos circulares, que tambalea, que no quiere tomar agua y no puede, que está decaído, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esto es que cuando hablamos de enfermedades zoonóticas, hablamos de enfermedades que pueden afectar también al hombre. Hoy en día tenemos esta circunstancia, la enfermedad está circulando en el país. Por suerte todavía nosotros estamos atravesando la transición entre la seca y la lluvia, o sea que en nuestra zona el mosquito no está tan preponderante como sí en el norte, y el factor a manejar para prevenir la enfermedad es justamente los mosquitos. Los transmisores de enfermedad son los mosquitos. El caballo no transmite enfermedad al ser humano o a otros caballos, ¿sí? Es huésped terminal. Esto quiere decir que la enfermedad termina en él, pero él no forma parte de la cadena de diseminación, ¿sí? Este es un factor importante a tener en cuenta. Lo que sí tenemos que tener en cuenta también es que los que trabajamos en ambientes rurales, el mosquito está para los caballos y para nosotros. Entonces, si bien somos ocasionales, tenemos que usar repelente, tenemos que usar vestimenta de manga larga,
pantalones largos y tratar de evitar el mosquito todo lo más posible, ¿sí? Y estar alerta ante signos de depresión, signos en los que nos encontramos un poco embotados, ir al médico, recurrir al médico, porque esto tiene que ver con un concepto más amplio, que es el concepto de una salud, que es el concepto que tiene en cuenta el animal, el ambiente y el hombre. Son enfermedades multifactoriales, ¿sí? Como dice Emi, estamos a la espera de la vacuna existe, no es que hay que inventarla, pero tiene que entrar al país. Tiene dos versiones, una versión es una vacuna triple que viene con tétano e influenza equina, que es importada, que esperemos esté entrando a la aduana en esta semana, y la otra es de fabricación nacional, en la cual los laboratorios ya han aceitado con el SENASA el engranaje para generarla lo antes posible. Así que la recomendación para los tenedores de caballos es que ante alguna anormalidad en el comportamiento de mi caballo me contacte con mi veterinario. Él va a hacer la evaluación clínica inicial. Son enfermedades de denuncia obligatoria en la cual SENASA tiene que estar alertado de la situación, ¿sí? Pero la evaluación clínica inicial la vamos a hacer los veterinarios acreditados en equinos que tiene SENASA, y de ahí va la notificación al SENASA, ¿sí? Las medidas precautorias que hoy está tomando SENASA es tratar de minimizar al mínimo la circulación de equinos, las concentraciones de equinos, y pide que los caballos que van a concentraciones tengan por lo menos 15 días previos de inmunización. Esto es para que el sistema inmune ya esté funcionando en la prevención de la enfermedad, ¿sí? No es que está bloqueado el movimiento de equinos, pero tenemos muy pocos caballos vacunados. Entonces, por eso es que se trata de evitar las concentraciones hasta tanto logremos vacunar la mayoría de la población, ¿eh? No sé si hay algún otro concepto que... Sí, a ver, ¿qué tanto o qué importancia tiene la cuestión climática para todo este tipo de enfermedades? ¿Cómo ha repercutido tanto tiempo de sequía que hemos tenido, ahora la lluvia? Estamos hablando fuera de micrófono que creo que a principio de año o un poquito más después del año, toda una psicosis generada por el tema del 7 de oro, que por suerte se terminó. Pero bueno, un poco que nos expliquen eso. Yo lo que creo, José Luis, es que tenemos información que corre mucho más rápido que los diagnósticos biológicos, ¿sí? Todo tiene que tener un diagnóstico. No por cada caballo que vemos tambaleando es sí o sí encefalomielitis equina. Hay otras enfermedades, como bien las nombró Emiliano, ¿sí? Tenemos la rinoneumonitis, tenemos otras encefalomielitis que no exactamente son esta, tenemos traumas craneanos, tenemos afecciones tumorales, o sea, rabia, un montón de otras cosas que pueden dar sintomatología similar. Por eso el primer eslabón es la consulta con el veterinario. Cada uno consulte con su veterinario. Y en cuanto a la cuestión climática, justamente es una enfermedad que precisa de mosquitos para darse. Si no, no existe. En invierno no se da porque no tiene al vector que es el que transmite la enfermedad, ¿sí? Pero tenemos que irnos preparando, porque después de esta gran seca sabemos que el clima compensa, lo hemos vivido las generaciones más grandes a través de los años, y entonces va a llegar que va a llover y que vamos a tener exceso de agua y poblaciones de mosquitos importantes. Tenemos que estar prevenidos, usando de vuelta repelente, no es para entrar en una alarma, no son focos que maten a toda la población, ni mucho menos, pero sí estar atentos para tratar de evitar esto, ¿no? Tratar de tener mi caballo con repelente hasta tanto esté vacunado, tratar de evitar que esté en un pastizal donde hay nubes de mosquitos, más bien en un predio con pastos más cortos, ¿sí? Son algunas de las medidas, por lo menos para transitar este periodo hasta conseguir la vacuna y generar la inmunidad. Bien, Emiliano. Bueno, el ambiente lógicamente que sí nos condiciona, porque
Fíjate vos, como dijo Cristina, no es casualidad que los brotes hayan comenzado en una zona donde actualmente están sufriendo inundaciones. Si uno se pone a pensar de forma epidemiológica, esta cuestión, por más que haya habido inundaciones de mosquitos, si no hubiera habido presencia de caballo en el lugar, obviamente que no hubiéramos tenido la enfermedad. O sea, ya estamos viendo al hospedador, y si el ambiente no hubiera virado, no hubiera cambiado como cambió en este último tiempo, donde hay mayor presencia de agua, donde se sabe que el mosquito precisa de ese agua para oviponer y para desarrollar la larva y llegar a adulto. Y lógicamente que también en ese ambiente está la presencia de aves, que son normalmente el reservorio, aves que también podemos tenerlo en cuenta, que pueden ser autóctonas, pueden ser también aves que migran, ¿no es cierto? Por eso es que empieza a aparecer en Corrientes, en Santa Fe, Entre Ríos. No es el caballo el que transmite la enfermedad, es el mosquito. Es el mosquito que tuvo un contacto previo con esa ave que mantiene el virus en su organismo. Nosotros, más que en esta cuestión, hasta que esté disponible en cantidad suficiente las dosis de vacuna, no podemos dejar de atender la otra punta de la cadena epidemiológica, que es el vector, en este caso el mosquito. Por eso una de las sugerencias que uno dice y que también se han publicado y dicho de SENASA ha sido la utilización de repelentes y también tratar de evitar mínimamente lo más que se pueda, en realidad no mínimamente, discúlpame, son las concentraciones de quinos, que también hay que tenerlo en cuenta, porque si concentramos mucho equino y alguno lamentablemente ha sido digamos recepcionado localmente de forma inmediata, donde no había una cuarentena total y absoluta, donde por ahí todavía no había manifestado, bueno, tenemos un mínimo riesgo. Por eso es que de entre todas las recomendaciones está evitar las concentraciones de quino. Es difícil por ahí en esta época, porque justamente había muchas fiestas localmente y regionalmente donde iba a haber concentraciones de quino, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que tratar de manejar la otra punta de la cadena epidemiológica, como decíamos, es más difícil, pero es la herramienta que tenemos para tratar de que manejar la situación y el ambiente y que no nos pase una mala jugada. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por venir en esta mañana y por la posibilidad de esta entrevista y conocer esta información sobre la cuestión de los caballos, que ha generado mucha preocupación. Gracias. Y aclararla, por supuesto, ¿no? Gracias, José Luis. La idea es llevar un poco de tranquilidad y, bueno, que usemos las herramientas que tenemos al alcance de la mano. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, así pasaba entonces los doctores, en este caso Terrile y también Cristina Morra, charlando.